Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un concepto fascinante, la fidelidad de Dios. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva un tanto peculiar, a través de una imagen. Hola, la verdad es que sí, la fuente que vamos a explorar hoy propone una metáfora visual muy original para comprender la fidelidad de Dios, sobre todo en lo que se refiere a su misericordia y justicia. Exacto, un extracto de la forma de la fidelidad. ¿Y sabéis qué? Usan un simple cilindro para representar la esencia de Dios. Es increíble. Ya verás cómo esta imagen nos ayuda a desentrañar muchas cosas. Preparados para descubrir cómo un cilindro puede iluminarnos sobre la fidelidad de Dios. ¿Vamos allá? Me apunto. Bueno, pues el texto nos presenta este cilindro sólido y brillante, que proyecta dos formas, un círculo y un cuadrado. Y atención, porque este cilindro representa nada más y nada menos que la fidelidad de Dios. Lo interesante es que no se centra en las acciones de Dios, sino en su propio ser, en lo que Dios es en su esencia misma, inmutable, eterno. Es verdad. O sea que la fidelidad es inherente a Dios. No es algo que haga, sino algo que es. Exactamente. Es parte de su naturaleza misma. Y de esa fidelidad, de ese cilindro, surge todo lo demás. Alucinante. ¿Y Oh. qué pasa si miramos el cilindro desde un lado? Pues vemos un círculo. Claro, el círculo. ¿Y qué representa este círculo? El círculo simboliza la coherencia de Dios, su compromiso inquebrantable con su palabra. Es como la certeza absoluta de que Dios nunca cambia, nunca falla, nunca miente, esa seguridad de que podemos confiar plenamente en Él, ¿verdad? Sin duda. Es un recordatorio constante de que su palabra es firme y mutable. Pero ahora, imaginemos que cambiamos de perspectiva y miramos el cilindro desde otro ángulo. ¿Qué aparece? Un cuadrado. ¿Y qué nos dice este cuadrado sobre Dios? El cuadrado representa el amor eterno de Dios, pero no un amor pasivo, sino una fuerza activa que transforma y restaura. Es como la imagen de un amor que no se agota, que busca constantemente sanar, renovar y responder a nuestras necesidades con compasión. Exacto. Un amor que se mueve, que actúa, que busca nuestro bien. Y aquí viene lo importante. El cilindro no cambia de forma. Lo que cambia es nuestra perspectiva. Es cierto, o sea que la fidelidad de Dios engloba tanto su palabra como su amor, y no hay contradicción entre ambos. Es fascinante, ¿verdad? Como si el texto nos dijera, no intentéis separar lo que en Dios es uno. Su esencia es una, y esa unidad se manifiesta en su fidelidad. Qué bien explicado. Esta idea nos lleva a la siguiente parte, donde el texto conecta la fidelidad de Dios con su misericordia y su... Rectitud. Eso, con su rectitud. El texto insiste mucho en usar rectitud y no justicia. ¿Por qué? Porque a veces, cuando hablamos de la justicia de Dios, pensamos en un castigo, y aquí la idea es diferente. Claro, la justicia como algo punitivo. Exacto. El texto nos invita a pensar en la justicia de Dios como rectitud, como su fidelidad a sus promesas y a su propia naturaleza. Entiendo. O sea que Dios no actúa de forma arbitraria, sino que siempre es coherente con su carácter, con quién es Él. Esa es la clave. Y esa coherencia se manifiesta tanto en su misericordia como en su rectitud. Vale, pues si la fidelidad de Dios es el cilindro, ¿cómo se representa la misericordia y la rectitud? La misericordia, representada por el cuadrado, se relaciona con el amor de Dios, con su gracia, su cuidado compasivo, incluso cuando no lo merecemos. Como un abrazo cálido que nos reconforta, nos perdona, nos restaura. Exactamente. Y en el Antiguo Testamento, este concepto se asocia al término ese. Ah, claro. Ese, esa palabra tan rica que describe la bondad amorosa de Dios hacia su pueblo y la rectitud. La rectitud representada con el círculo se conecta con la palabra de Dios. Es su compromiso de cumplir sus promesas, de actuar en línea con su carácter. Y en el Antiguo Testamento se relaciona con el término sedaca. Sedaca, otra palabra clave que nos habla de la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas. Y lo hace por amor a su propio nombre, lo cual es una muestra aún mayor de su compromiso y de su amor. Totalmente. No lo olvidemos, Dios es fiel a sí mismo, a su propia naturaleza. Es increíble cómo una imagen tan simple puede transmitir tantas ideas. Y lo más importante, el cilindro, al proyectar el círculo y el cuadrado, nos muestra que la fidelidad de Dios garantiza que su misericordia y su rectitud no estén en conflicto, sino que trabajen juntas. Esa es la clave. La fidelidad de Dios es el motor que impulsa tanto su misericordia como su rectitud, y ambas actúan en armonía para llevar a cabo su plan redentor. ¿Qué te parece si seguimos explorando esta idea en la siguiente parte? Creo que aún hay mucho que desentrañar. Me encantaría. Seguro que sí. Seguimos dándole vueltas a esta idea de la fidelidad de Dios. Es que me ha dejado pensando, lo de la justicia de Dios como algo que no solo busca castigar, sino también restaurar. Eso me ha impactado. A mí también. Es que si nos quedamos solo con la idea de la justicia como un simple ojo por ojo, diente por diente, nos perdemos una parte fundamental de quién es Dios, ¿verdad? Totalmente.
El texto insiste mucho en esto, en que la justicia de Dios no es simplemente castigar, sino restaurar, reconciliar. Es una justicia que busca sanar las heridas, ¿no? Recomponer lo que está roto. Como un artesano, ¿no? Paciente y amoroso. Y es que, claro, la fidelidad de Dios le impulsa a no dejarnos tirados en medio del caos, sino tendernos la mano y ayudarnos a levantarnos. Es una imagen muy esperanzadora. Y me lleva a preguntarme cómo podemos aplicar esta visión de la justicia de Dios a nuestra propia vida. ¿Qué significa para nosotros en el día a día? Buena pregunta. Yo creo que, para empezar, nos obliga a revisar nuestra propia idea de la justicia. ¿La entendemos como algo punitivo o como algo que busca la restauración? Claro, muchas veces proyectamos nuestra propia visión limitada de la justicia en Dios sin darnos cuenta. Y al hacerlo, nos perdemos la riqueza de su misericordia, ¿no? De su amor restaurador. Es verdad. Pensar en la justicia de Dios como rectitud, como fidelidad a su carácter y sus promesas, nos abre una dimensión totalmente nueva. Totalmente. Y nos invita a vivir de una manera diferente. Si comprendemos que la justicia de Dios busca la restauración, nosotros también deberíamos buscarla en nuestras relaciones, en nuestras comunidades. Claro, se convierte en un modelo a seguir. No es solo un concepto teórico, sino algo que debemos poner en práctica. Exacto. Nos inspira a ser instrumentos de reconciliación, a trabajar por la justicia social, a construir un mundo donde la restauración sea una realidad. Me encanta. La fidelidad de Dios no es un concepto abstracto, sino una fuerza que nos impulsa a actuar, a cambiar el mundo a mejor. Dios nos invita a participar en su obra restauradora, a ser sus manos en este mundo. Un auténtico llamado a la acción. Y nos recuerda que la fidelidad de Dios no es algo pasivo, sino un compromiso activo con su creación, con nosotros sus criaturas. Totalmente de acuerdo. Y volviendo a la imagen del cilindro, nos damos cuenta de que la fidelidad de Dios no es estática, sino dinámica. Dinámica. ¿A qué te refieres? Me refiero a que, aunque la fidelidad de Dios es inmutable, su forma de manifestarse se adapta a cada situación. Es como si el cilindro gira, ¿no? Mostrando diferentes caras de la fidelidad divina según lo que haga falta en cada momento. Ah, vale, ya entiendo. Es como si Dios nos dijera, confía en mí, yo siempre estaré a tu lado, adaptándome a tus necesidades, pero sin renunciar a mi esencia, a mi fidelidad. Esa es la clave del mensaje. Ah. Y es un mensaje que nos llena de esperanza, porque nos asegura que, pase lo que pase, la fidelidad de Dios nunca nos va a abandonar. Podemos estar seguros de eso. Sobre todo en los momentos difíciles. Cuando parece que todo se tambalea, saber que la fidelidad de Dios permanece firme es un gran consuelo. Totalmente. Cuando nos sintamos perdidos, desanimados, recordemos la imagen del cilindro, de la fidelidad de Dios que se mantiene firme, inquebrantable, a pesar de las circunstancias. Como un faro que nos guía en medio de la tormenta. Exacto. Y nos recuerda que incluso en la oscuridad, la fidelidad de Dios brilla con fuerza, iluminando nuestro camino. La verdad es que esta metáfora del cilindro me ha dado mucho que pensar. Me ha ayudado a comprender la esencia de Dios de una manera totalmente nueva. A mí también. Es una forma tan sencilla y a la vez tan profunda de entender quién es Dios. Y nuestra relación con Él. Sin duda. La fidelidad de Dios es la base sobre la que se construye nuestra fe, nuestra confianza en Él. Y nos invita a responder a su fidelidad con la nuestra. A ser fieles a sus enseñanzas, a su llamado, a su amor. Es un camino de ida y vuelta. Un diálogo constante entre la fidelidad de Dios y la nuestra. Un diálogo que nos transforma, que nos hace crecer, que nos acerca a la plenitud de vida que Él nos ofrece. Y que nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino se pone cuesta arriba. Totalmente. La fidelidad de Dios es un regalo increíble, un tesoro que debemos cuidar y compartir con los demás. Estoy completamente de acuerdo y creo que esta inmersión nos ha ayudado a comprender mejor la profundidad de este regalo. Desde luego. Ha sido un viaje fascinante a través de la forma de la fidelidad. Un viaje que nos ha permitido asomarnos a la esencia misma de Dios. Pero aún nos queda mucho por explorar, ¿no crees? Tienes razón. Todavía nos faltan algunos ejemplos concretos de la fuente que ilustran a la perfección cómo se manifiesta la fidelidad de Dios en la vida real. ¿Te apetece que los veamos en la siguiente parte? Me encantaría. Seguro que nos ayudan a aterrizar todas estas ideas. Y a ver cómo se traducen en la práctica. Vamos ya, a por la tercera parte. Vale, hablemos de ejemplos concretos. ¿Cómo aterrizamos esta metáfora en la realidad? ¿Dónde vemos la fidelidad de Dios en acción? Me alegra que lo preguntes. Porque la forma de la fidelidad no se queda solo en la teoría. Nos propone ejemplos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento que ilustran esta idea a la perfección. Vale, empecemos por el principio. ¿Qué ejemplos encontramos en el Antiguo Testamento? Pues mira, uno de los más claros es la respuesta de Dios al clamor de su pueblo. ¿Te acuerdas de Isaías 5.7? Me suena.
pero no lo recuerdo al pie de la letra. Dice así, esperaba juicio, y aquí vileza, esperaba justicia, y aquí clamor. Ah, sí, ahora me acuerdo. Se refiere a... Exacto. Ese clamor del pueblo que se siente oprimido, abandonado, llega a oídos de Dios. Y Él responde. Su fidelidad le impulsa a actuar con misericordia, a intervenir para liberar al pueblo. Es la imagen de un Dios que no se queda de brazos cruzados ante el sufrimiento, sino que se conmueve y sale al encuentro de los que sufren. Tal cual. Y otro ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento es la provisión de la expiación a través de los sacrificios, como se describe en Levítico 16. Claro, el sistema sacrificial, con todas sus normas y rituales, era una forma de que el pueblo pudiera acercarse a Dios, reparar sus faltas y recibir su perdón. Exactamente. Y en este sistema la fidelidad de Dios se hace evidente. Ofrece un camino de reconciliación, una manera de que el pecado sea expiado. Es como si Dios dijera, sé que sois débiles, que metí la pata, pero yo os ofrezco una forma de volver a mí, de restaurar vuestra relación conmigo. Esa es la idea. Y esta promesa de restauración se cumple de forma plena en el Nuevo Testamento, con la llegada de Jesucristo. Claro, el sacrificio de Cristo, su muerte y resurrección, es la máxima expresión de la fidelidad de Dios, de su misericordia y su rectitud actuando juntas. Sin duda, en Cristo Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que nos reconcilia consigo mismo, nos hace justos a sus ojos. Romanos 3.21-26 lo explica muy bien. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Es increíble pensar que Dios, en su fidelidad, se hizo hombre. Se entregó a sí mismo para redimirnos. A mí me cuesta asimilarlo. Es un misterio que nos desborda, pero que nos revela la inmensidad de su amor, la profundidad de su compromiso con nosotros. Totalmente. Y en ese contexto, ¿dónde encaja el término hilasterión que mencionamos antes? Pues hilasterion, que se refiere al propiciatorio, al lugar donde se realizaba la expiación en el templo, se aplica en el Nuevo Testamento a Cristo. Él se convierte en el nuevo propiciatorio, en el puente que nos reconcilia con Dios. Es verdad. Es como si el sacrificio de Cristo fuera el punto de encuentro perfecto entre la justicia y la misericordia de Dios. Un punto de encuentro que solo es posible gracias a su fidelidad, a su compromiso inquebrantable con nosotros. Y que nos invita a vivir en esa misma fidelidad, a responder a su amor con nuestro amor, a su gracia con nuestra entrega. Exacto. La fidelidad de Dios no es solo un concepto para admirar, sino un llamado a la acción, a vivir en coherencia con lo que hemos recibido. A ser agentes de reconciliación, de justicia, de amor, a reflejar en nuestras vidas la fidelidad que Dios nos ha mostrado. Y a confiar plenamente en Él, sabiendo que su fidelidad nos acompaña siempre, en todo momento, en todo lugar. La verdad es que esta inmersión en la forma de la fidelidad ha sido un auténtico descubrimiento. Empezar con la imagen de un simple cilindro y acabar comprendiendo mejor la esencia misma de Dios. Increíble. A mí también me ha encantado. Espero que a ti también. Que esta metáfora del cilindro, de la fidelidad de Dios, como un prisma que refleja su misericordia y su rectitud, te haya inspirado. Y te haya dado nuevas perspectivas sobre tu relación con Él. Nos encantaría saber qué te ha parecido este viaje a través de la forma de la fidelidad. ¿Qué ideas te llevas? ¿Qué preguntas te surgen? Te animamos a que sigas explorando estos conceptos, a que profundices en las referencias bíblicas que hemos mencionado, y a que permitas que la fidelidad de Dios transforme tu vida. Hasta la próxima. Un abrazo.